Cámara. Los comienzos de la fotografía. Capítulo número 12. Influencias del arte. En la medida que el siglo XIX pasaba, las relaciones entre el antiguo arte de la pintura y la revolucionaria invención de la fotografía empezaron a hacerse más íntimas e interrelacionadas. La fotografía aparece en la época en que los pintores más famosos son los que reproducen las escenas fielmente en todo detalle. Y esto es justamente lo que la cámara puede hacer con toda la precisión de la máquina. Fue de una gran ayuda en arquitectura, y los detalles que desafiaban a los pinceles más hábiles eran ahora simplemente impresos en una capa de celuloide. La cámara, además, reproducía el rostro humano más honesta y fielmente que los retratos de los pintores de la época. La reacción de los pintores ante la invención de la fotografía fue dispar. Algunos se asustaron de la cámara, la vieron como una competencia, una máquina que podía dejarlos sin trabajo. Incluso algunos predijeron el fin del arte. Pero los más confiados recibieron a la fotografía como un elemento útil al arte en algunos aspectos. Hoy podemos tomarnos fotografías en una esquina de alguna ciudad, en tiendas o como aquí en una estación. Lo que antes tomaba docenas de poses para una pintura de estudio, ahora lo hacemos con unas pocas monedas, posando y esperando unos minutos por una foto en la que elegiremos la expresión que más nos guste. Y parece increíble, estas cabinas automáticas ya están operando desde el año 1889, y la fotografía influyó en el arte 50 años antes. Hacia 1840, los artistas más afectados por la invención de la cámara fueron sin duda pintores de retratos. La gente que podía pagar por un retrato no lo hacía para que fueran honestos. Preferían no parecerse a la pintura. Querían que esta obra de arte proclamara sus virtudes. Pero la influencia de la fotografía pronto se hizo obvia. Aún en el trabajo del pintor que da a las ropas y rostros una elegancia y esplendor sutil que ninguna cámara podría obtener. La cabeza afirmada en el brazo. Lo mismo pasaba a menudo en las fotografías de la época cuando había que tener la cabeza erguida durante largo rato para asegurarse que la imagen estuviera impresa. Es interesante ver que la gran mayoría de las fotografías de esa época eran en efecto retratos, recuerdos de amigos, parientes y a precios módicos. En el tiempo en que el crecimiento de la industria nacional y el surgimiento de imperios extranjeros rompía las viejas formas de vida, la importancia de los lazos familiares se acentuaba. La vida de la reina Victoria era un ejemplo para todos. El amor de la reina por su familia aumentó su entusiasmo por la fotografía. A ella no la preocupaba la baja condición artística de la fotografía y posaba gustosa. Pero la tradición aún exigía que ella fuera mostrada formalmente como reina. Este retrato fue tomado en 1855, el mismo año que se tomó esta fotografía de la que se vendieron 100.000 copias. Una vez la reina preguntó a un retratista si no temía que la fotografía lo dejara sin trabajo. «Oh no, madame», fue la respuesta. «La fotografía no puede adular». La reputación de los políticos también se apoyó en la fotografía. El estragado rostro de Lincoln fue transformado por los pintores en la imagen del visionario. Una fotografía del comandante sureño Robert E. Lee también recibió maquillaje. El pintor le ensanchó los hombros y le levantó el pecho. Esta fotografía de la princesa María fue tomada por el padre de Beatrice Potter y luego fue copiada por el pintor Sir John Millais, quien la cambió sutilmente. El conjunto, vestido y peinado son los mismos, pero la cara aprensiva de la niña en la fotografía fue cambiada en la pintura por un rostro sereno y confiado como corresponde a una princesa inglesa. La odalisca del pintor francés Delacroix
también se basó en una fotografía, aun cuando ésta solo sirvió de ayuda a la idea que ya tenía el fotógrafo. Un amigo del pintor dijo: la imaginación de Delacroix transforma modelos arrendados por 3 francos la hora en sueños y ninfas. Otras fotografías encargadas a Delacroix recibieron el mismo tratamiento. Los artistas románticos siempre trataban de cambiar lo ordinario en ideal. La realidad, incluso en la fotografía, podía ofender el buen gusto. El hombre que ofendió el buen gusto fue Gustave Courbet, artista francés que se autodenominó realista. Su trabajo nos puede parecer convencional hoy día, pero en 1850 sus pinturas fueron catalogadas de escenas banales, peores que un daguerrotipo. Courbet pintó a la gente de la ciudad, del natural, no de fotos. En realidad no le interesaba mucho la fotografía, pero cuando la usó fue para transgredir las convenciones. Pintó sus mujeres en el baño, en un estilo reservado para las divinidades, y fue un ultraje para los salones de París. Al centro de su composición, Courbet instaló un nuevo héroe para ser admirado por el mundo, él mismo, el artista rebelde. Los pintores franceses empiezan a mirar con respeto a otro individuo que había sido ignorado. Este es Millet y los espigadores. Este hombre es un cantero. Este era el mundo de la gente común, los trabajadores, los campesinos. Así como la fotografía, los pintores trataron de mostrar el mundo que los rodeaba. El arte realista es esencialmente arte democrático, decían, y no podemos pintar lo que no vemos. Y Courbet, atacando las nociones románticas del arte por el arte, cambió los viejos valores culturales y animó a los pintores a usar temas como Edipo conversando con la Esfinge. Las escenas eróticas eran permitidas en tanto se refirieran a respetables personajes clásicos como matronas disfrutando su baño público. Pero cuando la fotografía aspiró a hacer este tipo de arte, pareció indecente. La vista del juramento de Jorati nos trae a la memoria los grandes lienzos de David, pero el lente de la cámara no podía adoptar seriamente esta tendencia. Los pintores ingleses estaban menos expuestos a las tentaciones y a la subversión. Inglaterra era el país más fuerte del mundo, y la confianza también se expresaba en sus pintores. Si miramos esta pintura, cuenta historias. Algunas son patrióticas, otras religiosas, y algunas son domésticas. Los victorianos trataron de definir 3 cosas: verdad, sentimiento y moral. Entre los pintores más populares estaba Edwin Landseers, quien con su valentía y lealtad sirvió devotamente a sus contemporáneos. Lo más selecto de estos pintores victorianos está en los mensajes sociales de sus cuadros. Esta es Esperanza, que es ciega. Los fotógrafos victorianos también trataron de explotar los sentimientos populares con estudios como este, Juventud y Vejez. Este es Inocencia. La lección. Y más melodrama, él nunca supo su amor. La composición fotográfica más ambiciosa fue Las 2 formas de vida, de Oscar Rylander, que tomó 30 negativos separados para contrastar la vida fácil del trabajo duro. Pero los desnudos de su obra parecieron tan escandalosos que antes de ser exhibidos fueron censurados, y solo se presentó al público la parte correspondiente a la vida difícil. Rylander también pretendió que sus fotografías sirvieran a los artistas. Su amigo Henry Pitch Robinson a menudo las usaba para bosquejar antes que posaran sus modelos. Robinson usaba un paisaje fotografiado como telón de fondo y luego retrataba separadamente a sus modelos. Después empastaba todo para completar la escena.
El efecto logrado con esta fotocomposición era una técnica común en 1850, y podemos verla en obras de antecesores de Rafael, que perseguían la verdad a través de detalles finos que producían un efecto similar. Para los pintores interesados en mostrar historias, mientras más fotográficos eran los detalles, más convincente era el resultado. Esta pintura melodramática de la mujer adúltera acusada por su marido marca el comienzo de la decadencia. El castillo de naipes que se derrumba lo habían construido sobre un libro, una novela de Balzac. Y la manzana de la mujer está podrida al centro. No todas las pinturas con argumento que trataban de mantener los estándares morales eran así de explícitas. Esta se llama confesión. Lo que sorprende en estos pintores es el rol que jugaron hace 100 años atrás y que actualmente sugiere un paralelo con el rol de la televisión. La televisión también influye en nuestra forma de vida y es formadora de conciencia social. En Gran Bretaña se considera que la televisión debe informar, educar y entretener. Estos cuadros victorianos eran como la televisión de hoy, enormemente populares. Los victorianos deseaban verse retratados. La técnica era imprimir con habilidad para que las escenas de multitudes fueran convincentes. Una revista de arte, sin embargo, advertía en 1850 que muchos cuadros eran basados en la fotografía. Fred arrendaba los servicios del fotógrafo William Fry para captar el ambiente de la estación de Paddington, aun cuando la foto desapareció. Para esta pintura del día del Derby, él contrató otro fotógrafo profesional, Robert Howlett. Fred guardaba secretos sobre el uso de fotografías en sus pinturas. Solo una de ellas lo atestigua, una vista de las tribunas y la multitud. Alguno de estos grupos y la textura de las multitudes pueden advertirse, pero Fred lo cubrió todo. Él era un buen pintor que solo usaba la fotografía para ayudar a su memoria. En todo caso, no se estilaba en esos días que un pintor de categoría reconociera públicamente que usaba la ayuda de la cámara. El pintor alemán von Lenbach, aquí posando con su familia, fue más abierto y reconoció el uso de la fotografía. Fue atacado por esta declaración por el pintor inglés Sir Hubert Hartcomer. Veo claramente en el arte de von Lenbach, dijo, el aspecto que ha sido helado por la fotografía. La mirada vidriosa, es el ojo que se ha detenido por algunos segundos en la cámara. Es fácil copiar, y se cuida de hacer todo igual. Es seguro que se le dirá que su trabajo es original. Yo reniego de creer en el reflejo de una mente estática. A mediados del siglo, la influencia de la cámara era enorme en la pintura. Como en el caso de San Martín en el campo, de William Loxdale, un crítico decía que la mitad de las pinturas exhibidas eran desarrollos de fotografías. Algunos incluso proyectaban las fotos directamente en el lienzo y luego las pintaban. Estas pinturas solo se anticiparon a la fotografía a color. Pero a pesar de lo que decían los críticos, el uso de la fotografía aumentaba, ya que satisfacía el gusto popular. Los patrones artísticos de la creciente clase media se inclinaban al estilo naturalista en la pintura. Era como un símbolo de su recién adquirida cultura. Mientras tanto, otros aspectos de la visión de la cámara influían en la vanguardia de pintores franceses. Este cuadro de Manet muestra la ejecución del emperador Maximiliano en México en 1867. El emperador y sus generales, una patrulla de 7 fusileros. Una fotografía del mismo momento. Probablemente una composición estaba en venta. A primera vista, no parece que el cuadro de Manet deba mucho a la fotografía, pero había otras fotos a la venta. El general Miramón en una fotografía y en la pintura. El emperador Maximiliano en un cuadro y en una fotografía. Y el general Mejía
y la fotografía publicada. Las fotografías eran documentos de referencia, pero la patrulla no tiene el estilo de un documento arreglado, tiene otras influencias. Manet nos recuerda aquí a Goya en su obra sobre el fusilamiento de rebeldes en 1808. Pero mientras Goya, 60 años antes, nos pintaba una historia con implicancias heroicas, un presente brutal, un futuro desafiante, Manet, por contraste, congela el momento como pudo hacerlo la cámara, dejando al espectador sentir el horror del hecho. Cuando la cámara empezó a sofisticarse y ser usada en la calle, pudo captar la prisa, los riesgos de la ciudad, la vida aventurera, lo que fascinó a los más experimentados pintores. Los movimientos borrosos, la falta de foco, incluso el ángulo visual que usaron los pintores, es el mismo que el de los fotógrafos. Las primeras fotografías de peatones y tráfico fueron alrededor de 1860. Este es un estudio del pintor impresionista Manet en el Boulevard de Capuchinos. Los efectos de la fotografía y sus posibilidades de composición influenciaban la pintura. Este es otro cuadro de Manet, en la bahía Trouville. La cámara puede, en un solo impacto, captar escenas que luego el talento del pintor usa para rememorar, como en este de Fernand Kopff, llamado Memorias. En esta fotografía vemos al pintor James Tissot con la señora Newton y sus dos hijos. En ella se basó para pintar Esperando el ferry. Tissot y la señora Newton eran amantes, y en la pintura la pareja aparece mucho más íntima. Tissot esconde la cabeza, y la expresión de ella es melancólica y dulce, diferente al original fotográfico. Degas fue un entusiasta de la fotografía instantánea y se dice que él la usó mucho para sus labores de retoque en su estudio. Este retrato de los príncipes de Metternich fue vendido por un fotógrafo francés. Sin duda el pintor Degas lo conoció. Él admiraba tanto a la princesa que quitó del cuadro al príncipe y con él el brazo izquierdo de la dama. Degas se interesaba en la fotografía por su precisión. Cuando Edward Muybridge, pionero de la fotografía en movimiento, descubrió la forma en que movían las patas los caballos al trotar, Degas empezó a dibujarlas con precisión y llamó la atención en su época. Mientras Muybridge trabajaba, también otro hombre lo hacía en París. No era fotógrafo, sino científico. Era el profesor Marey, fisiólogo e interesado en la fotografía como ayuda a sus experimentos, y construyó en un parque en París este sitio llamado El Hoyo Negro, y estaba simplemente cubierto con terciopelo negro, haciéndose en él toda suerte de cosas, incluso esta, un hombre en traje blanco. A Marey le interesaba el más puro y científico análisis de movimiento. Pero los más entusiasmados con todo esto fueron los artistas. Antiguamente las fotografías simplemente detenían el tiempo, pero estas fotografías son un verdadero evento. Extienden el tiempo y el espacio. Como las fotografías que ustedes verán, me muestran subiendo al escenario, cruzándolo allá, ahí, acá y aquí. Y ahora me van a mostrar yendo, aquí, ahí y allá. Porque una de las cosas que más ayudó al artista fue, en efecto, este experimento que Marey logró, y que es mostrar al hombre en continuo movimiento. Marcel Duchamp lo usó en su famoso estudio desnudo bajando las escaleras. Como parte de su investigación sobre el movimiento, el profesor Marey usó un hombre vestido de negro con una franja blanca para que se destacara.
Esta experiencia creó un modelo que fue usado luego por el pintor futurista Bala. Así, aunque el primer objetivo de la cámara fue el de confirmar los puntos de vista reales del mundo, también pudo demostrar que no solo el ojo tenía el poder de ver realmente. Esta escena de Boulevard es de Renoir, quien decía: la fotografía ha liberado a los pintores de mucho trabajo pesado, empezando por los retratos familiares. Mucho peor para nosotros, mucho mejor para el arte. Picasso aseguraba que la fotografía había ayudado a liberar la pintura de la literatura, de la anécdota e incluso de los sujetos. Así, los humildes fotógrafos desplazaron a los antiguos retratistas e inspiraron a los audaces artistas para interpretar la luz, el color y la sombra. Hoy, en las galerías como la de Hayward aquí en Londres, las fotografías se cuelgan como todas las pinturas. Representando diferentes estilos y tendencias, la fotografía es tratada con el respeto de un objeto de arte. Aquí, la excelente composición de unas frías vistas urbanas, tristes, como fueron todas las fotografías de las barriadas victorianas, tomadas hace más de 100 años. En esta otra muralla, las fotografías claman por ser paisajes, pero son olvidadas por la cámara, sin ser reconocidas aún, por estar ajenas a las tradiciones victorianas. Es un ejemplo de fotografías reconociendo la influencia moderna en el arte. La guerra entre arte y fotografía llegó a su término, pero en la época victoriana, artistas como William Fried tuvieron que negar el haber usado la fotografía porque era un estigma usar esta práctica, tanto así que podía desacreditar su estatus profesional. Pero al fin del siglo esta actitud empezó a cambiar y también se pudo apreciar que cambió la del público hacia el artista. El artista, lejos de ser considerado una figura del establishment, era ahora visto solo como un extraño, un visionario extraviado como Edvard Munch, quien dijo que no temía a la fotografía, pues ésta no podía ser usada en el cielo ni en el infierno. Pero Munch sí usó la fotografía aquí en la Tierra. Hoy ya nadie puede discutir que el arte y la fotografía se complementan. El británico David Hockney, por ejemplo, dice de la fotografía: uso la fotografía como referencia, pero si uno mismo no la ha tomado, esta solo servirá para imaginarlo. Y es exactamente lo que Hockney hizo con las fotografías tomadas por Edwin Muybridge hace 100 años. Los estudios de movimiento que hizo Muybridge se empezaron a usar a fines del siglo pasado por artistas como Degas, Millet y Rodin. Hoy son usados en las clases de arte. Las intenciones de Muybridge fueron las de analizar la acción como en estas fotografías de hombres luchando, pero Francis Bacon usó estos estudios en una forma diferente. Arte y fotografía están ahora unidos, y mirando atrás vemos que desde el principio la cámara ayudó al pintor a ver en forma diferente, y fueron los pintores más admirados en el día de hoy los que absorbieron la experiencia en el siglo XIX, la usaron y la hicieron trascender. Y un último ejemplo. Esta fotografía nada especial muestra una escena nevada cerca de Fontainebleau en 1880, y esta misma foto fue vista así por Paul Cézanne. Estamos presentando Segunda Franja Cultural. Capítulo número 13. La rueda de la vida. Cuando la fotografía fue inventada, el tiempo de exposición era de horas en vez de minutos, y cualquier cosa que se moviera frente al lente no era registrado por él. Pero cuando el tiempo de exposición fueron segundos, el movimiento apareció.
Esas manchas son gente en un puente parisino. Y esa niebla sobre el pavimento, peatones. Esa carretilla se movió durante la exposición. Así, cuando la exposición fue no más de lo que toma saludar con el sombrero y los lentes tenían mecanismos automáticos que necesitaban menos de un segundo de exposición, entonces fue posible ver algo nunca visto: la secuencia rápida del movimiento. Hoy se usa la fotografía para ubicar la nariz del caballo ganador, pero hace 100 años estaban ansiosos por ver dónde ponía las patas. Lo que hace el caballo con sus patas al galopar siempre preocupó al público, especialmente del artista, porque su galope es excesivamente rápido a simple vista. Bueno, han advertido que cuando galopa sus patas van de a 3. Todos saben que el caballo tiene 4 patas. Esto significa que 2 están golpeando el suelo juntas. ¿Pero cuáles? Y esta búsqueda impulsó la fotografía a lo que llegó a ser la revolución de la fotografía estática y la invención de la fotografía en movimiento, el cine. El científico que inició la investigación fue el profesor francés Mare. Mare era médico y se fascinó con la idea del movimiento e ideó toda suerte de aparatos para medirlo. Este es un esfijómetro para medir la actividad de la gente en acción. Una cámara en la suela del zapato medía el tiempo que éste tocaba el suelo. Una plataforma dinamográfica medía la altura de diferentes saltos. Para Mare, todo lo que se movía debía ser medido. Nada era imposible, incluso el aleteo de una paloma. En las patas de los caballos instalaban dispositivos conectados a un aparato que sostenía el jinete. Este mostraba cualquier cambio de presión y además el orden en que tocaban el suelo las patas. Usando estos resultados, un artista podía fácilmente dibujar caballos andando, trotando o corriendo, pero no había pruebas de que lograra la posición de las patas correctamente. Como Mare decía, la ciencia tiene 2 obstáculos para su progreso: la ineficiencia de nuestros sentidos para descubrir la verdad y lo inadecuado del lenguaje para comunicarla. Pero en 1878, el periódico francés La Naturaleza publicó las pruebas del movimiento del caballo en secuencias fotográficas hechas por Muybridge en América. Aquí las cataratas de Yosemite en Sierra Nevada, en California. Las montañas atrajeron a los mejores aficionados americanos a la fotografía, y fue aquí también donde el inglés Edward Muybridge logró su reputación de gran fotógrafo. El valle de Yosemite era de enorme belleza. Tenía además un significado místico para los indios. Muybridge lo fotografió en 1867 y en 1872. Trabajos como este llevaron al gobierno a contratar a Muybridge para dar a conocer Alaska, territorio comprado a los rusos en $7,5 millones. Esta es la catedral rusa en la capital, Sitka. El almirantazgo y otros organismos de gobierno contrataron a Muybridge, el que en 1872 era conocido como uno de los mejores fotógrafos paisajistas en la costa oeste, enriqueciendo a los artistas de California. Como dijera un escritor en 1860, San Francisco se volcó desde el barbarismo de la fiebre del oro a la vulgaridad. Esta propaganda de la compañía Bradley Rolafson, de la que Muybridge era socio, con modestia californiana ofrece más piezas, mejores acondicionamientos, mejores fotógrafos y el único elevador conectado a una galería fotográfica. En 1874, Muybridge alcanzó notoriedad no por la fotografía, sino por una tragedia. 2 años antes se había casado con Flora Stone, de 21 años, divorciada, hermosa y coqueta,
Ella había modelado a menudo para él, pero cuando él estaba en viajes de trabajo, ella se enamoró de un danés emigrado, el mayor Harry Larkins. Flora tuvo un hijo, y al tiempo Muybridge descubrió que él no era el padre, y siguió a Larkins hasta su rancho en la mina Yellow Jacket, golpeó la puerta, y cuando Larkins abrió, Muybridge lo mató. Fue un juicio famoso. La defensa llamó testigos para establecer la demencia de Muybridge, alegando que este hombre sano no subiría al tope de una roca de 3.400 pies de altura sobre el valle solo para lograr una fotografía diferente. Muybridge había actuado fría y calculadamente, pero el jurado lo calificó de homicidio justificado. Muybridge salió de la ciudad hasta que pasó el escándalo y volvió en 1875, y retomó su trabajo con Leland Stanford, un millonario exgobernador de California, experto en caballos de carrera, quien había financiado sus primeros experimentos en movimiento. Stanford había encargado a Muybridge en 1872 y el año siguiente para que investigara si los caballos en algún momento tienen sus 4 patas en el aire, y ahora en la hacienda de Stanford se instalaron a averiguar concienzudamente. En estos años, Stanford gastó $42.000 en dar las facilidades a la investigación fotográfica del movimiento de los caballos. Muybridge necesitaba mucha luz para poder registrar la imagen debido a la gran rapidez de obturación que necesitaba. A la izquierda, un reflector de algodón. El suelo estaba cubierto de piedra caliza. A la derecha, una pieza de 50 pies servía de cámara oscura. Compraron 12 cámaras nuevas en Nueva York, lentes especiales en Londres, y diseñaron sus obturadores manejados por bandas de goma. Entre una obturación y la otra, había fracciones de segundo de diferencia. El disparador se accionaba eléctricamente o por el chasquido de los caballos o por unas ruedas de metal de un carro pasando sobre los alambres en el suelo que completaban el circuito. El 18 de julio de 1878, la prensa fue invitada a conocer los resultados del experimento. Los comentarios fueron entusiastas, ya que por primera vez el movimiento, muy rápido para los ojos, había sido capturado en fracciones de segundo. Se publicaban fotos con la silueta del caballo con sus 4 patas en el aire. Muybridge empezó entonces a trabajar en el cuerpo humano, usando a socios del Club Olímpico de San Francisco como modelos. Muybridge era reconocido como el líder en la investigación del movimiento. En 1878 se publicaron unos juegos de cartas llamados Caballos en Movimiento. Se repartieron por todo el mundo. Estas fotos impresionaron mucho al profesor Mare en Francia. Mare quiso entrar en contacto con Muybridge cuando éste visitó París en una gira de charlas en 1881. Se quedó con el profesor Mare 6 meses. Mare empezó su trabajo fotográfico en lo que él llamó su estación fisiológica en un parque en los alrededores de París. Tenía 3 lados construidos y se conocía como Hoyo Negro. Sobre él había una caseta para las tomas altas y un carro móvil blanco con una cámara enfrente. Dentro del carro había una cámara con un nuevo tipo de obturador, un disco con una abertura que al rotar frente al lente imprimía una serie de tomas que se sobrefijaban en una sola plancha. El rebote de un balón. Un peso acelerado bajo gravedad. Los mejores resultados se obtenían con un fondo de terciopelo negro, nada de polvo que reflejara la luz y el movimiento de los objetos que eran blancos. Pero cuando los movimientos de los objetos eran lentos, las imágenes se desvanecían. Este es, en efecto, un elefante. Para evitar esto, Mare
acomodó un cañón fotográfico en 1882. El cañón estaba ajustado al movimiento de los objetos. 2 arranques rodeaban el plato de vidrio con el cual se hacían exposiciones separadas cada vez que el plato se detenía. Era de alguna manera una cámara de cine, los primeros pasos al cine. Por esta época, Muybridge había mostrado ya diapositivas a la erudita sociedad europea. Él mostraba el error de los artistas tradicionales al representar el movimiento en comparación con los hechos que mostraban los experimentos de California. Para convencer al auditorio de que la aparente irrealidad de la posición de las fotos era parte de una secuencia de movimiento, Muybridge decidió proyectar sus fotografías y creó una máquina para reproducirlas. Si separamos las tomas de un movimiento y luego las proyectamos rápidamente para que una reemplace a la otra en un 12avo de segundo, entonces el ojo puede ver un movimiento continuado. Esto se llama la persistencia de la visión. La persistencia de la visión fue un principio básico en los juguetes victorianos. Estos artefactos ópticos eran juegos educacionales toscos, presumiblemente fáciles de vender, porque se podían usar plácidamente durante la época de las vacaciones victorianas. Este es uno de los primeros. Apareció en 1823. Tiene una jaula a un lado y un pájaro al otro. Y cuando gira, el pájaro entra en la jaula. Es el Thaumatrope. Estas son cintas para esta máquina que se llamó la rueda de la vida. Como ven, sus dibujos son elementales y eso es importante, pues no eran fotografías y lo que se hacía era poner la cinta en la máquina, darle vuelta así y mirar por las aberturas. Era probablemente el más popular juego óptico hoy llamado Zoetrope. Este es el Praxinoscope, un tambor de espejos que reflejaba imágenes situadas dentro del borde. Este es el golpeador de cartas, el mismo principio del Mutascope, también conocido como la máquina del mayordomo indiscreto. Cuando se produjeron fotografías móviles, los principios eran conocidos y tuvieron todos estos aparatos ópticos, además. Lo que necesitaban eran fotografías en movimiento, y esto era lo que Muybridge tenía. En el otoño de 1879 usó una máquina con sofisticada versión como este aparato para producir movimiento. Se llamó Supraxiscope. Este es el original Supraxiscope. Este modelo está ahora en el Museo de Muybridge, en su ciudad Kingston-upon-Thames. Lo irónico fue que cuando Muybridge echó a andar los discos con las distintas fotografías impresas, estas no eran normales y se veían aplastadas debido a los efectos ópticos. Muybridge debió pedir a un pintor que le adaptara las imágenes bien. Ahora, las patas están en buena posición, pero el cuerpo, si miran bien, está especialmente adelgazado. Así parecerá normal al proyectarlo. Frente a este, rota otro disco con aberturas, en el que los cuadros pueden flotar y revolotear como si tuvieran vida. Pero mientras Muybridge daba charlas, trataba además de ganar adeptos para su más ambicioso proyecto personal. Quería hacer un amplio diccionario visual con toda clase de movimientos fotográficos humanos y de animales también. Lo creía de interés para artistas y científicos, y finalmente consiguió una beca de la Universidad de Pensilvania en América.
La universidad reconoció sus méritos y a los 54 años Muybridge era un académico. La Universidad de Pensilvania creó 5 becas de $5.000 por persona. Este ambicioso experimento se realizó en el gimnasio del Departamento de Veterinaria. Las condiciones eran similares a las de California: 24 cámaras, un telón blanco y 2 instalaciones más, de 12 cámaras cada una a cada lado. Todas se operaban eléctricamente. Se publicaron en total 26.000 cuadros ilustrando 781 ejemplos de movimiento. El trabajo completo se llamó Locomoción Animal. Llegó a 11 volúmenes y costó $600. Los trabajos eran fotografiados desde 3 lados: 24 secuencias desde el centro, 12 desde la izquierda y 12 desde la derecha, puestas todas juntas. La mayoría de los modelos venían de la universidad. Las damas eran desde matronas de sociedad hasta bailarinas de teatro. Eran elegidas por la gracia de sus movimientos. Mientras el hombre era tomado en deportes, la rutina de la mujer era más doméstica. Las modelos y sus movimientos eran cuidadosamente estudiados. Este es el modelo 95, descrito como un ex atleta. Es el mismo Muybridge. Muybridge también tomó una serie de fotografías enfocando el objeto por 6 lados.